Vamos a resolver a continuación un problema sobre momento de inercia de masas. Dice que una hoja de acero de 2 milímetros de espesor se cortó y se dobló para dar forma al componente de máquina que se muestra en la figura. Si se sabe que la densidad del acero es de 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos, determine el momento de inercia de masa del componente con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Lo primero que vamos a hacer aquí es dividir en componentes y vamos a decir que esta es la componente número 1, este sería nuestro componente número 2 y el componente número 3 sería eso. Y vamos a encontrar el momento de inercia de masa de cada uno de los componentes con respecto a su centroide, es decir, con respecto a los ejes centroidales. Entonces vamos a empezar encontrando el momento de inercia de masa con respecto a los ejes centroidales del componente 1, que es un sector semicircular. Y esta placa corresponde al componente 1. Su centroide estaría ubicado en el punto C y ahí estaríamos trasladando nosotros los ejes centroidales, o sea, el sistema de coordenadas estaría pasando por el punto C, que es el centroide de la primera componente. De tablas nosotros sabemos que el y barra, que sería este de aquí, está ubicado a 4r sobre 3pi. Y estaría en el centro el y barra, quiere decir que el y prima barra, el y prima centroidal, nosotros lo estaríamos colocando aquí, pasa por el mismo y. Para poder nosotros encontrar el momento de inercia de masa necesitamos la densidad por el espesor, porque lo vamos a multiplicar. Entonces nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Vamos a decir que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen de esa placa, que sería el componente 1. El volumen sería el área multiplicado por el espesor, pero el área es el área de una semicircunferencia. Entonces vamos a tener nosotros que sería pi por r cuadrado entre 2. Pi por r cuadrado sobre 2 por el espesor. Eso sería el volumen, densidad por volumen. Decíamos que vamos a necesitar nosotros la densidad multiplicada por el espesor para poder encontrar el momento de inercia de la masa. Entonces vamos a decir nosotros que la densidad por el espesor, despejando, eso va a ser igual a 2 veces la masa dividido entre pi por r al cuadrado. Eso pues lo hemos encontrado porque lo vamos a necesitar. Nosotros sabemos que para un sector semicircular el momento de inercia con respecto a y centroidal, esto sería centroidal con la barrita, pues vamos a identificar que sea el centroidal. Eso es igual de tablas. O sea, en las tablas nosotros encontramos que el momento de inercia para un sector semicircular sería, dice que Ix es igual a Y. Entonces, Ix es igual a Y, pero en este caso Ix o el X va a corresponder a Z. Por lo tanto, vamos a decir nosotros que el momento de inercia es centroidal en Y. Esto sería de área es igual al momento de inercia con respecto al eje Z, que no es centroidal, el Z de la componente 1 que nosotros tenemos ahí, también sería del área. Eso dice aquí que en la tabla que sería 1/8 de pi por r a la cuarta. Eso de tabla, ¿verdad? Sería pi por r a la cuarta sobre 8. Esto lo estamos nosotros sacando de tablas. O sea, esto es de
tablas. Entonces tenemos ahí que ese sería el momento de inercia centroidal con respecto a Y es igual el momento de inercia con respecto a Z, y es igual a pi por r cuadrado a la cuarta entre 8. Luego el momento de inercia de masa, momento de inercia de masa, vamos a poner momento de inercia centroidal con respecto a Y de la masa es igual al momento de inercia con respecto a Z, no sería centroidal ahí, de la masa. Por definición nosotros tenemos que es igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia. En este caso pues, vamos a poner el Y del área. Por definición eso sería momento de inercia en Y de masa, que es igual al momento con respecto a Z de masa, densidad por momento de inercia con respecto a Y del área. Entonces vamos a decir nosotros que esto va a ser igual momento de inercia, vamos a escribir aquí, momento de inercia Y de masa es igual al momento de inercia con respecto a Z de la masa, eso es igual, decimos, a densidad por el espesor por el Y barra del área decíamos. Entonces eso ya lo teníamos nosotros, que sería, o sea, ya lo tenemos ahí, que es pi por r a la cuarta entre 8. Eso pues ya dijimos que de tabla. Entonces vamos a tener nosotros que el momento de inercia centroidal de Y de la masa, que es igual al momento de inercia con respecto a Z, que no es centroidal, ¿verdad?, de la masa, va a ser igual, nosotros vamos a colocar ahora densidad por el espesor, lo podemos sustituir y hacemos nosotros que es 2m sobre pi por r al cuadrado, que ya lo teníamos, multiplicado por pi r a la cuarta sobre 8. Y aquí pues podemos simplificar nosotros. Este 2 podemos simplificarlo con este 8, me va a quedar 4. Pi se va a eliminar con este pi. R cuadrado me va a quedar 2 aquí. Entonces vamos a tener nosotros que el momento de inercia con respecto a Y, este sería centroidal de la masa, que ya sabemos que es el momento de inercia con respecto a Z, que no es centroidal de la masa, va a ser igual, para hacer la simplificación me va a quedar un cuarto de m por r al cuadrado. Eso sería el momento de inercia de masa. Uno es centroidal y el otro es con respecto a Z. Ahí tenemos nosotros la figura, tenemos el centroidal y con respecto a Z. Entonces ya tenemos la expresión para el momento de inercia centroidal con respecto a Y y con respecto a Z. Ahora veamos para X. Momento de inercia con respecto a X de la masa va a ser igual a momento de inercia centroidal de Y de la masa más momento de inercia con respecto a Z de la masa. O sea, el momento de inercia con respecto al eje X, que sería el que sale perpendicular ahí, sería el con respecto al eje X, es eso, por definición sería el momento de inercia con respecto a Y más el momento de inercia con respecto a Z. Entonces tendríamos nosotros que el momento de inercia con respecto a X sería igual, vamos a escribir aquí abajo, sería momento de inercia
con respecto a X de la masa va a ser igual. Como el momento de inercia con respecto a Y a la masa es igual al momento de inercia con respecto a Z a la masa, podemos decir nosotros que eso es igual a 2 veces, podríamos escribir de una sola vez aquí, 2 veces el momento con respecto a Y centroidal de la masa. Ese sería, entonces vamos a decir que el momento de inercia con respecto a X de la masa va a ser igual a 2 por el momento de inercia con respecto a Y de la masa nos había dado un cuarto de m r al cuadrado. Eso nos dio. Eso significa que el momento de inercia con respecto a X de la masa va a ser igual a 1/2 de la masa por r al cuadrado. Ya tenemos nosotros ahí el momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto a Y y con respecto a Z. Ahora, para el momento de inercia con respecto a X, como nosotros lo hemos encontrado con respecto a este eje, a este que está aquí, tenemos que trasladarlo al centroidal. Para trasladarlo al centroidal tenemos que aplicar nosotros el teorema de los ejes paralelos. Y este teorema dice que el momento de inercia con respecto a X de la masa va a ser igual momento de inercia con respecto a X centroidal de la masa. Voy a poner más aquí, más la masa por la distancia que separa los dos ejes al cuadrado. Y la distancia que separa los dos ejes, el eje X y el eje X', sería el Y barra. Entonces vamos a poner por Y barra al cuadrado. Y así vamos a tener entonces nosotros que el momento de inercia de X de la masa va a ser igual momento de inercia con respecto a X centroidal, entonces sería siempre de la masa centroidal más la masa por la distancia. La distancia pues corresponde al Y barra, decíamos, y el Y barra es 4R sobre 3pi. Entonces vamos a colocar aquí masa por 4R sobre 3pi y dice que eso es al cuadrado. Entonces vamos a despejar nosotros el X barra, el momento de inercia centroidal sería momento de inercia con respecto al X centroidal de la masa. Eso va a ser igual al momento de inercia con respecto a X de la masa menos la masa por 4 por el radio. Vamos a multiplicar ahí el radio, pues ahí nosotros lo tenemos, que sería, en términos generales vamos a poner que eso al cuadrado, o sea 4 al cuadrado va a ser, después vamos a hacer la sustitución ya cuando estemos trabajando pues con las cantidades, ¿verdad? Sería m, 4 al cuadrado sería 16 r al cuadrado sobre 3 al cuadrado sería 9 pi al cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X centroidal va a ser igual momento de inercia con respecto de X de la masa nos dio que era 1/2 de m cuadrado, ahí está subrayado. Entonces vamos a decir que esto es igual a 1/2 de m r cuadrado menos m por 16 r cuadrado sobre 9 pi al cuadrado. Entonces ahí tenemos nosotros que a eso equivale el momento de inercia centroidal, que podemos todavía simplificarlo. Nos va a dar que momento de inercia con respecto a X centroidal de la masa sería igual
Podemos sacar aquí factor común, la masa. Nos quedaría un medio de menos 16 sobre 9 pi al cuadrado, y el r también está en ambos términos, lo vamos a colocar aquí, y por r cuadrado. Entonces ahí tendríamos nosotros el momento de inercia de masa centroidal para la primera componente, que sería la componente 1, que es la que hemos analizado ahí. Ya tenemos el momento centroidal con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, que el z pues ya vimos que no es centroidal, solo el y, el x y el y sí es centroidal. Y luego vamos a proceder nosotros a encontrar, sería para el segundo componente, pero la segunda componente, que sería el rectángulo que está ahí, ¿verdad? Eso pues ya está dado en tablas, está el momento de inercia con respecto a su centroide. Entonces solamente vamos a escribir esas expresiones en el momento que estemos encontrando el momento de inercia total de los tres componentes. Entonces a continuación vamos a encontrar nosotros los momentos de inercia con respecto a los ejes centroidales del componente 3, de la componente 3. El componente 3 corresponde a la placa triangular que está mostrada ahí. El ángulo recto sería este que está marcado ahí, por lo tanto la base sería esta de aquí y la altura sería esta de aquí. Y los ejes centroidales estarían ubicados en el centroide, que está a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Ahí estarían ubicados los ejes centroidales, que están marcados por x', y' y z'. Para encontrar nosotros el momento de inercia de masa centroidal, siempre vamos a necesitar la densidad por el espesor. Entonces vamos a decir nosotros que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Luego vamos a decir nosotros que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. El volumen sería el área multiplicado por el espesor. Entonces el área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura, y eso multiplicado por el espesor. Entonces vamos a despejar nosotros la densidad por el espesor, y nos va a quedar que eso es igual a 2 veces la masa entre la base por la altura. Ese sería para nosotros pues la densidad por el espesor, que lo vamos a estar utilizando. Luego vamos a encontrar nosotros el momento de inercia con respecto a z de la masa, pero en este caso vamos a necesitar nosotros el momento de inercia con respecto a z del área. Entonces momento de inercia con respecto a z, estos serían centroidales del área. Nosotros tenemos de tablas para un triángulo, aquí lo tenemos, dice que es 1/36 de la base por la altura al cubo. Entonces esto 1 sobre 36 de la base por la altura al cubo. Esto pues lo hemos encontrado nosotros de tablas. Tenemos ahí que eso sería el momento de inercia del área con respecto al eje z. Y sabemos nosotros que el momento de inercia, en este caso centroidal con respecto a z de la masa, es igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia centroidal con respecto a z del área. Así sería. Entonces el momento de inercia con respecto a z centroidal de la masa va a ser igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia del área, que nosotros ya lo habíamos encontrado ahí lo
Ahí lo tenemos, dice que de tablas tenemos que es un 36avo de la base por la altura al cubo. Entonces vamos a decir que esto es igual 1 sobre 36 de la base por la altura al cubo. Entonces tendríamos nosotros que el momento de inercia con respecto a z, que es centroidal, ahí lo podemos ver nosotros, va a ser de la masa, va a ser igual a densidad por el espesor. Densidad por el espesor era 2m, la base por la altura, multiplicada por un 36avo de la base por la altura al cubo. Y aquí podemos simplificar nosotros. Esta b con esta b se va a cancelar, esta h también nos va a quedar aquí al cuadrado, y al final pues el momento de inercia con respecto a z, que es centroidal de la masa, va a ser igual, nos quedaría ahí 1 sobre 18. Este 2, el 2 que tenemos aquí, este 2 va a quedar aquí la mitad, que es 18. Entonces nos quedaría que esto es igual 1 sobre 18 de la masa por h al cuadrado. Eso sería el momento de inercia con respecto a z centroidal, ¿verdad?, para el triángulo. Ahora vamos a encontrar nosotros el momento de inercia con respecto a y centroidal. Momento de inercia con respecto a y centroidal. Entonces vamos a decir momento de inercia centroidal con respecto a y de la masa. Sabemos nosotros que eso es igual a la densidad por el espesor por el momento de inercia centroidal del área. Entonces momento de inercia con respecto a y centroidal de la masa va a ser igual a densidad por el espesor, por el momento de inercia con respecto a y del área. Entonces esto sería un 36avo de la base, pero ahora la base en el triángulo ya no va a ser b, sino que sería h. Entonces la base sería h por la altura al cubo, que la altura en este caso sería b al cubo. Entonces nos va a quedar a nosotros que el momento de inercia centroidal con respecto a y de la masa es igual, la densidad por el espesor ya lo teníamos aquí, lo hemos encontrado, que es 2m sobre b por h, 2m sobre b por h multiplicado por 1 sobre 36 hb al cubo. Simplificamos, vamos a decir que esta h se va a cancelar con esta h, esta b me va a quedar al cuadrado aquí, este 2 me hace 18 esto, y nos va a quedar entonces que el momento de inercia con respecto a y centroidal de la masa, eso es igual a 1 sobre 18 la masa por b al cuadrado. Entonces tenemos nosotros el momento de inercia con respecto a y centroidal de la masa, sería esta que está aquí. Ahora nosotros sabemos que el momento de inercia ahora nos hace falta con respecto a x, lo calculamos con respecto a z y con respecto a y, porque el momento centroidal sería momento centroidal con respecto al eje x, sería, vamos a poner aquí, con respecto al eje x, este pues ya lo teníamos, es igual momento de inercia con respecto a x centroidal de la masa es igual a momento de inercia con respecto a y centroidal de la masa más momento de inercia con respecto a z centroidal de la masa. Ese sería el momento de inercia con respecto a un eje que es perpendicular, que en este caso es x', que es el centroidal.
Entonces vamos a tener nosotros que el momento de inercia centroidal con respecto a X de la masa va a ser igual. Sería igual a un 18avo, 1 sobre 18 de la masa por b al cuadrado que nos había dado a nosotros el momento de inercia con respecto a ella. Ahí lo tenemos, más 1 sobre 18 de la masa por h al cuadrado que nos había dado el valor de z. Entonces vamos a tener nosotros que el momento de inercia centroidal de masa va a ser igual, factor común podemos sacar ahí de los dos términos, sería 1 sobre 18 por la masa multiplicado por b al cuadrado más h al cuadrado. Esto nosotros lo vamos a necesitar cuando encontremos ya los momentos de inercia de masa con respecto a los ejes que nos están pidiendo, porque aquí estamos calculando únicamente los momentos de inercia de masa con respecto a los ejes centroidales. Después tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento con respecto al sistema que tenemos ahí en la placa. Ahora vamos a encontrar la masa de cada uno de los componentes, porque la vamos a utilizar. Entonces vamos a tener nosotros que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces vamos a decir nosotros que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y el volumen, entonces vamos a decir nosotros que la masa va a ser igual a densidad por el volumen. El volumen sería el espesor multiplicado por el área. Entonces vamos a ir encontrando cada una de las masas. Veamos la masa 1. La masa 1 va a ser igual a la densidad, que es 7850. Y esta ya la dan, por el espesor. El espesor sería 0.002, que también ya dan el espesor, por el área. El área sería pi por r cuadrado entre 2. Entonces sería pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. R en este caso es 195, que en metros sería 0.195 elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2. Ahí tendríamos nosotros la primera masa. Entonces eso es equivalente o es igual a tener 0.93775 kilogramos. Ahí tendríamos la masa 1. Veamos la masa 2, que corresponde pues a la segunda componente, que es el rectángulo que teníamos ahí. Sería la densidad por el espesor por el área. La densidad ya sabemos que es 7850 por el espesor, que es el mismo 0.002 por el área, y el área en este caso sería 0.35, que es los 350 milímetros. 0.35 multiplicado esto por la base por la altura, que sería 0.39. Si multiplicamos 195 por 2 daría 0.39, sería 0.39, y eso nos va a dar que es igual a 2.1435 kilogramos. Ahí tendríamos la masa para el componente 2. La masa para el componente número 3 va a ser igual, siempre 7000, que es la densidad, 850 multiplicado por el espesor, que sería 0.002 por el área. El área de un triángulo pues sabemos nosotros que es un medio de la base por la altura, sería un medio
de la base. En este caso la base sería 0.39, que es 95 por 2. 0.39 por la altura, que en este caso sería 0.5, que es 150. 0.15 sería. Y esa masa nos estaría dando igual a 0.4592 3 kilogramos. Ahí tenemos las tres masas. Ahora, como vamos a encontrar nosotros el momento de inercia con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z, vamos a empezar encontrando el momento de inercia con respecto al eje X. Ahí vemos nosotros el eje X. Vamos a decir que el momento de inercia con respecto al eje X sería al total, ¿verdad? De toda la placa. Esto va a ser igual al momento de inercia con respecto a X de la primera componente más momento de inercia con respecto a X de la segunda componente más el momento de inercia con respecto a X de la tercera componente. Entonces aquí tenemos nosotros que aplicar el teorema de los ejes paralelos para trasladar, por ejemplo, de la componente 1, tenemos que trasladar la inercia centroidal al eje X. Entonces debemos de conocer la distancia que separa los ejes coordenados. Entonces vamos a ir encontrando momento de inercia con respecto a X de cada una de las componentes. Vamos a empezar encontrando el momento de inercia con respecto a X de la componente 1. Y aquí vamos a tener que aplicar el teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centroide va a ser igual, como en este caso el eje X sería el momento de inercia con respecto a ese mismo eje centroidal más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces eso vamos a aplicar en cada uno de los componentes, porque el eje X no pasa por el centroide. Como estamos encontrando el momento de inercia con respecto al eje X de toda la composición de las figuras. Entonces el momento de inercia con respecto a X de la componente 1, pues dijimos que era esta. Entonces sería momento de inercia con respecto a X de la componente 1 va a ser igual al momento de inercia centroidal con respecto a X, que ya lo habíamos calculado nosotros aquí. Momento de inercia con respecto a X centroidal, ahí lo tenemos nosotros, y ese es el que vamos a aplicar nosotros para la primera componente. Pues ahí está el momento que dice que es la masa por 1/2 menos 16 sobre 9pi al cuadrado por r al cuadrado. Esa es la que vamos a aplicar, que es el centroidal de la componente 1. Entonces sería la masa, que sería, ya la habíamos calculado, era 0.93775. La masa dice ahí por 1/2. 1/2, esto ya lo habíamos calculado, es el centroidal, menos 16 sobre 9pi al cuadrado por r al cuadrado, y r ahí lo podemos ver que es 195, que sería en metros sería 0.195 al cuadrado. Este es r al cuadrado más la masa, dice el teorema de los ejes paralelos, que sería siempre 0.93775 por la distancia que separa los dos ejes. Vamos a ubicar aquí el eje centroidal del 1, ahí está el centroide. El eje paralelo, el eje centroidal X sería este de aquí. Ese sería el centroidal, X centroidal. Entonces la distancia que hay entre ese eje y el eje al que lo estamos trasladando sería esta distancia de aquí, esta de aquí. Y esto pues tendríamos que aplicar nosotros el teorema
de Pitágoras. Sabemos que esto está, decíamos que era a 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Entonces en la distancia, si utilizamos Pitágoras, tendría que ser 4r sobre 3pi al cuadrado más la distancia, que sería la mitad del elemento 1, que es 0.195. Entonces vamos a decir que eso va a ser igual. Para el elemento 1 sería la masa, ya la colocamos, por 4 por r, que en este caso es 0.195 entre 3pi. 3pi, ese sería uno de los catetos del triángulo rectángulo que formaría en la distancia, al cuadrado más la otra distancia, que sería 0.195, que es la mitad, ¿verdad? Sería 0.195 al cuadrado. Y esa sería la distancia al cuadrado. Entonces, masa por distancia al cuadrado. 4r sería esta distancia, 4r. Esto al cuadrado más esta distancia al cuadrado, que sería el centro del círculo, que es 195. Entonces eso nos daría a nosotros que el momento de inercia de la masa con respecto a x del elemento 1, eso es igual, al hacer los cálculos sería 0.053487 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tengo para la primera componente. Entonces hemos trasladado el momento de inercia centroidal hacia el eje X. Ahora vamos con el momento de inercia centroidal para la componente 2, que sería este de aquí. Entonces vamos a decir nosotros que el momento de inercia con respecto a X de la segunda componente, siempre el teorema de los ejes paralelos, vamos a tener nosotros que eso es igual, de tabla sería 1/12. Esto ya está dado para un prisma rectangular, un paralelepípedo rectangular. Dice que es 1/12 de la masa por c al cuadrado. 1/12 de la masa. La masa es 2 puntos para el segundo componente, 14,35. Esto sería por c al cuadrado, que sería 0.39. Borrar esto para ponerlo aquí. 0.39 es 0.195 por 12, entonces sería 0.39 al cuadrado. O sea, de tablas dice que el momento de inercia sería 1/12 de la masa por c al cuadrado, donde c es la distancia perpendicular al eje. En este caso es 195 por 2, ¿verdad? Más la masa, teorema de los ejes paralelos, la masa, que en este caso la masa es 2 puntos para el segundo componente, 2.14305 por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, el eje X para el segundo componente centroidal sería un eje así. Entonces la distancia que hay entre este X centroidal del segundo componente con el X sería 0.39 entre 2, o lo que es equivalente a 0.195. Entonces podemos colocar ahí 0.195, que si dividimos 0.39 entre 2, que sería toda la longitud, lo voy a poner así quizás, sería 0.39 entre 2, que está a la mitad, al cuadrado. Entonces sería masa por distancia al cuadrado. Entonces el momento con respecto a X del elemento 2, al hacer los cálculos, nos estaría dando 0.1084
86,52 kilogramos por metro cuadrado. Ahí tendríamos nosotros el momento de inercia con respecto al eje X de la segunda componente. Vamos con la tercera componente. Momento de inercia. Voy a poner aquí momento de inercia con respecto a X de la tercera componente. Momento de inercia con respecto a X de 3. Eso va a ser igual el momento de inercia centroidal con respecto a X. Estamos ya con la componente 3, que sería esta de aquí. Este de aquí sería el componente 3. Y los ejes centroidales estarían así, ¿verdad? Poniendo que ese es el centroide del área. Este sería el X centroidal. Entonces va a ser igual. Eso ya lo habíamos calculado, el momento de inercia con respecto a X centroidal. Aquí lo tenemos nosotros, que es la segunda figura. Dice que con respecto a X es un 18avo de la masa por B cuadrado más H al cuadrado. Sería esta de aquí. 18avo de la masa por B cuadrado más H al cuadrado. Esa es la que nosotros vamos a aplicar ahí. Entonces vamos a colocar un 18avo, sería un 18avo de la masa. La masa ya la habíamos encontrado, que es 0.45923 multiplicado por 0.39. Por 0.39, ahí tenemos otro que es un 18avo de la masa por B, que en este caso sería 0.39 al cuadrado. 0.39 al cuadrado más, dice ahí que es H al cuadrado. H al cuadrado sería 0.15 en este caso, más 0.15 al cuadrado. Eso más la masa por la distancia al cuadrado. La masa pues es la misma que ya tenemos nosotros, 0.45923 por la distancia. Ahora vamos a ver la distancia que separa esos dos ejes. La distancia que separa estos dos ejes tendría que ser esta de aquí. Esa sería la distancia. Entonces esto sería pues perpendicular y perpendicular por el teorema de Pitágoras. Esto está a 1/3. Esto sería a 1/3 de la base. Y esto 1/3 de la altura. 1/3 de H. Entonces por Pitágoras sería 1/3 de la base al cuadrado más 1/3 de la altura al cuadrado, que es la que vamos a colocar nosotros ahí. La distancia sería 0.39 entre 3, 1/3 de la base al cuadrado más, aquí Pitágoras estamos calculando, estamos aplicando 0.15 entre 3 también, que está 1/3 al cuadrado. Entonces ahí tenemos nosotros aplicado pues el teorema de los ejes paralelos, y eso nos daría a nosotros, al hacer los cálculos, el momento de inercia con respecto a X de la componente 3. Eso sería igual a 0.013364 kilogramos metros cuadrados. Entonces ahí nosotros hemos encontrado el momento de inercia con respecto al eje X de cada uno de los componentes. Y ahora pues lo que queda es sumar para tener pues el momento de inercia con respecto a X de todas las figuras. Entonces vamos a decir nosotros que el momento de inercia con respecto a X sería, con respecto al eje X, va a ser igual. El primer resultado que nos dio, ahí tenemos marcados todos los tres resultados nosotros. Entonces los vamos a sumar. Vamos a escribir ahí 0.0534
87, eso nos dio el primero, ahí lo podemos ver nosotros, más 0.108652 más el otro resultado que es este último, 0.013364, y eso pues nos da a nosotros un valor de 0.175503 kilogramos metros al cuadrado, que es equivalente momento de inercia con respecto a X. El total sería 175.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Y esta pues ya sería el momento de inercia con respecto al eje X de toda la placa. Momento de inercia de masa, ¿verdad?, de toda la placa. Aquí ya no le pusimos masa, pero ya sabemos que estamos calculando momento de inercia con respecto a la masa. Vamos a proceder de la misma manera nosotros para el momento de inercia con respecto al eje Y. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos y vamos a estar utilizando los resultados que ya tenemos del momento de inercia con respecto a Y centroidal de cada una de los componentes. Vamos a decir que momento de inercia con respecto a Y sería igual a momento de inercia con respecto a Y del componente 1 más momento de inercia con respecto a Y de la componente 2 más momento de inercia con respecto a Y de la componente 3. Así lo tendríamos que encontrar. Veamos el momento de inercia con respecto a Y del componente 1. Eso va a ser igual. Nosotros habíamos encontrado ya el momento de inercia con respecto a Y de la primera componente, que ahí lo tenemos, dice que es un cuarto de la masa por R al cuadrado. Entonces esa es la que vamos a aplicar nosotros aquí. Sería un cuarto de la masa, que es 0.93775 por R al cuadrado. El radio de la primera componente sabemos que es 0.195. 0.195 al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado, sería la masa de 0.93775 por la distancia al cuadrado. La distancia para la componente 1 del eje Y, del eje Y lo vamos a dibujar ahí. El centroidal, este es el centroide del eje Y, sería este de aquí. Entonces la distancia sería esta distancia, es decir, 0.195 al cuadrado, como es distancia al cuadrado. Entonces vamos a poner que esto es igual a 0.195 al cuadrado. Y ahí tendríamos el momento de inercia con respecto a Y de la componente 1. Eso nos daría a nosotros 0.044572 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la componente número 1. Vamos con la componente número 2, momento de inercia con respecto a Y. Esta sería componente 1, que es la que vamos a sumar. Momento de inercia con respecto a Y de la componente 2. Eso es igual a 1/12 de la masa, sería 1/12 de la masa de la componente 2, que ya sabemos que es 21.14305. Esto no lo habíamos calculado de la componente 2 porque las tablas ya dan el momento de inercia de masa centroidal, que dice que es 1/12 de la masa por 0.35 al cuadrado más 0.39 al cuadrado, que son los lados al cuadrado. Entonces sería
por 0.35 al cuadrado más 0.39 al cuadrado. Esa sería la expresión que nosotros estaríamos utilizando, que ya está de tabla. El momento de inercia con respecto a Y de un rectángulo, lo podemos ver nosotros, el momento de inercia de las masas, que sería eso, más la masa, que es 21.14305 por la distancia que separa los ejes. Aquí lo podemos observar nosotros, la distancia que separa el eje del componente 2. Aquí voy a borrar esto de aquí. Componente 2, el eje Y centroidal estaría en el centro aquí. O sea, lo voy a hacer un poquito por acá para ver un poco la diferencia ahí. Este sería el Y centroidal para el componente 2. Entonces la distancia que lo separa sería esta de aquí. Esta sería, si aplicamos Pitágoras nosotros aquí, sería 0.35 al cuadrado más 0.39 entre 2 al cuadrado. Eso sería lo que 0.350 es equivalente a 0.35 entre 2 al cuadrado y 0.39 entre 2, que es equivalente a 0.195 al cuadrado. Entonces esas serían las distancias que separan los dos ejes. Entonces vamos a colocar la masa por la distancia, que sería 0.35, que equivale a 350 dividido entre 2 al cuadrado. Este sería un cateto, más 0.39, que si multiplicamos 0.195 por 2 nos daría 0.39, eso entre 2 elevado al cuadrado. Y eso pues nos daría a nosotros que el momento de inercia con respecto a Y, el componente 2, sería igual a 0.196160 kilogramos por metro al cuadrado. Y aquí tenemos pues ya el momento de inercia con respecto a Y. Ahora vamos con el momento de inercia del componente 3, momento de inercia con respecto a Y de la tercera componente, que sería el triángulo. Entonces sería, ya lo habíamos calculado nosotros con respecto a Y, ya teníamos la expresión para momento de inercia con respecto al eje Y. Aquí lo tenemos, que es un 18avo de la masa por B al cuadrado. Esa es la que vamos a aplicar ahí. Entonces sería, esto es igual a 1 sobre 18 de la masa, que sería 0.45923 por 0.39 al cuadrado, sería 0.39 al cuadrado. Entonces hemos aplicado pues el momento de inercia con respecto a Y, que es lo que hemos aplicado, un 18avo de la masa por B al cuadrado. Es B al cuadrado, que es lo que colocamos ahí, más la distancia que separa esos dos ejes, más la masa por la distancia. La masa es 0.45923 multiplicado por la distancia que separa los ejes. Ahí lo vamos a analizar nosotros. El eje Y de este elemento, que sería la componente número 3, vamos a quitar esto, y el eje Y es el centroide de la tercera componente, sería esto. El eje Y estaría así, o sea, paralelo. Este sería el eje Y centroidal. Entonces la distancia que separa esto sería, la distancia perpendicular sería esta distancia, esta de aquí nada más. Entonces vamos a decir que eso va a ser este lado de aquí, que es 0.35
35 por este lado de aquí. Este de aquí, que es un tercio de la base. Un tercio de la base al cuadrado. Entonces, esos dos al cuadrado. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Sería 0.35 al cuadrado más 0.39 entre 3, que es la base, ¿va? Que es 195 por 2, ¿verdad? Esto en metros al cuadrado. Y nos va a dar que el momento de inercia con respecto al eje Y de la componente 3, eso es igual a 0.067897 kilogramos por metro al cuadrado. Ahí tenemos nosotros el momento de inercia con respecto a Y de la tercera componente. Luego el momento de inercia con respecto a Y total sería. Con respecto a Y, eso lo que vamos a hacer es sumar. El momento de inercia con respecto a Y va a ser igual al primer resultado que nos dio ahí, que ahí lo tenemos, 0.0457.2 más el segundo resultado, que es 0.196160 más el tercer resultado, que sería 0.067897. Al hacer la operación, momento con respecto a Y sería igual a 0.308629 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual al momento de inercia de la masa. Acordemos que estamos calculando el momento de inercia de la masa. Es igual a 309 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Y esta pues es respuesta que la vamos a marcar ahí. Sería el momento de inercia con respecto al eje Y de toda la composición, nos daría esto. Eso nos estaría dando. Y luego tenemos nosotros todavía que calcular el momento de inercia con respecto al eje Z. Y el momento de inercia con respecto al eje Z, momento de inercia total sería ya con respecto al eje Z, momento de inercia con respecto al eje Z, es igual a momento de inercia con respecto a Z de la componente 1 más el momento de inercia con respecto a Z de la componente 2 más el momento de inercia con respecto a Z de la tercera componente. Y ahora el momento de inercia con respecto a Z, momento de inercia con respecto a Z de la primera componente, eso va a ser igual, nosotros ya habíamos calculado ahí con respecto a Z de la primera componente, aquí está, dice que momento de inercia con respecto a Z, eso no vamos a aplicar teorema de los ejes paralelos porque Z ya está alineada con el Z de toda la figura, entonces solo vamos a aplicar nosotros lo que nos dio. Ahí dice que con respecto a Y es igual a con respecto a Z, sería un cuarto de la masa por R cuadrado. Eso es lo único que vamos a aplicar ahí. Entonces ya lo tenemos, solamente vamos a decir que esto es un cuarto de la masa que es 0.93775 por R al cuadrado, que en este caso es 0.195 al cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto a Z de la primera componente, eso sería igual a 0.008914 kilogramos por metro al cuadrado. Tenemos ya el momento de inercia con respecto a X de la primera componente. Veamos ahora el momento de inercia con respecto a Z de la segunda componente.
y eso es igual, ya de tablas, eso no lo calculamos nosotros, dice que es 1/12 de la masa por b al cuadrado, 1/12 de la masa, que sería 2.14305 por 0.35 al cuadrado. Aquí pues hay que ver las tablas, ¿verdad? De momento, con respecto a z, estamos aplicando 1/12 de la masa por b al cuadrado. Más aquí sí vamos a tener que aplicar el teorema de los ejes paralelos, que es la masa 2.14305 por la distancia que separa esos dos ejes. Lo vamos a ver aquí. Estamos con la segunda componente, y la segunda componente tendríamos nosotros que el eje z pasaría, el eje z por el centro, sería este el eje z centroidal, este es el centroide, este es el eje z centroidal. Entonces la distancia, la única distancia que aparece ahí sería la mitad de 350, sería esta distancia de aquí. Esa sería la distancia que separa el eje z con el eje z centroidal. Entonces eso es lo que vamos a agregar. Entonces vamos a decir que esto es igual, esto sería igual a 0.35, que es 350 entre 2. Ahí tendríamos nosotros el momento de inercia con respecto a z. El momento de inercia con respecto a z de 2 va a ser igual 0.087,508 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto a z de la componente 2. Ahora veamos el momento de inercia con respecto a z, momento de inercia con respecto a z de la componente 3. Eso va a ser igual, nosotros lo habíamos calculado ya de la componente 3, momento de z centroidal. Z centroidal dice que es 1/18 de la masa por la base al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 1/18, tendríamos ahí 1 sobre 18, 1 sobre 18 de la masa que es 0.45923 por la altura al cuadrado, la base al cuadrado sería en este caso 0.15 al cuadrado. Más aquí hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos porque no coinciden. Estamos con la componente 3. En el momento de aquí estaría el centroide, suponiendo que por aquí está el centroide de la componente 3, y estamos encontrando el momento de inercia con respecto al eje z. El eje z estaría pasando por acá, el centroidal. Este sería x z'. Entonces la distancia que separa el eje z con el eje z centroidal con el eje z sería esta distancia, o sea, una distancia que va, es decir, tendríamos que este sería un lado, esto al cuadrado más esto al cuadrado sería, porque la distancia realmente es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. La distancia perpendicular sería esta de aquí. Entonces sería 0.35, que es 350 al cuadrado, más 0.15, que es 150, entre 3, que por ahí pasa el centroide. Entonces vamos a decir nosotros que eso es más la masa, teorema de los ejes paralelos, para 0.45923, esto multiplicado por la distancia al cuadrado, que ya vimos que es 0.35 al cuadrado más 0.15 entre 3, que está a 1/3 al cuadrado.
Entonces el momento de inercia de la componente 3 con respecto a z, con respecto a z, el componente 3 nos da igual a 0.05797,8 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería el momento de inercia de la componente 3 con respecto a z. Ahora el momento de inercia con respecto a z de toda la placa, diríamos, y z va a ser igual a la suma de esos tres resultados que tenemos ahí, que ahí los podemos ver, sería 0.008914 más 0.087508 más 0.057978, y eso es igual momento de inercia con respecto a z, momento de inercia de masa estamos calculando, 0.154400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a decir que el momento de inercia de masa, con respecto al eje Z va a ser igual a 154.4 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Y ahí tenemos nosotros el momento de inercia con respecto al eje Z de toda la composición. Y aquí nosotros estaríamos pues terminando el problema, porque hemos encontrado el momento de inercia con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces lo primero que hicimos fue encontrar el momento de inercia con respecto a X, Y y Z centroidal de cada una de las, dos de las figuras, y la otra, como ya lo da la tabla, nos la encontramos. Y luego pues encontramos el momento de inercia con respecto a cada uno de los ejes. Y ahí pues termina el problema.